Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora queremos saludarlos en el nombre de Jesús. El día de hoy queremos hablar del alma próspera. ¿Cómo es que nuestra alma puede ser próspera? Ese es el propósito de alcanzar cuando ya tenemos nuestra fe en Jesucristo. Esa es la tarea que el Espíritu Santo hace en todos los creyentes, pero para que esto se logre debemos entender el trabajo que hace el Espíritu Santo. Es exactamente eso, prosperar nuestra alma para con Dios. Primero quiero leerle en el Salmo 125:1, dice: los que confían en Jehová permanecerán para siempre. De eso se trata. Nuestra fe en Cristo debemos nosotros entender que debemos permanecer para siempre. Esa es la razón por la cual tenemos que confiar en Dios, porque Dios dice la palabra en el Salmo que Dios permanece con nosotros aún más allá de la muerte. No solo mientras estamos en el cuerpo, aún más allá del cuerpo, Jesucristo sigue siendo nuestro Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí, que los que permanecen en el Señor, que los que confían en el Señor permanecerán para siempre. Hermano y hermana, tú que ya has puesto tu fe en Jesucristo, tú y yo estamos seguros, mientras nosotros nos agarramos de Cristo y solo confiamos en Él, permaneceremos sin duda en Él para siempre. Es lo que dice Dios, y lo que dice Dios en su palabra es una verdad eterna. Por eso es tan importante que nosotros nos apoyemos en Cristo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser apoyados en Cristo? Porque Cristo ya venció a la muerte física. Él ya resucitó. Y esa es la razón por la cual nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, Él nos promete vida eterna, pero eso no quiere decir que no vamos a morir físicamente. La vida eterna está más allá de la vida del cuerpo físico. Y eso es lo que importa para nosotros, que tengamos que entender que el Señor estableció que el cuerpo va a morir un día, pero que no, cuando nosotros morimos en el cuerpo, no nos separa de Dios, sino más bien nos lleva a Dios. Y eso es las cosas que necesitamos comprender. Ahora, ¿por qué debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo? Por lo que ya dijimos, porque Él ya venció a la muerte, Él ya resucitó y Él va a permanecer con nosotros más allá de la muerte física. ¿Cómo debemos confiar en Él? Como un niño confía en su padre. Cuando es un niño, pensemos un niño de 1 año, 2 años, ellos no están preocupados por lo que está aconteciendo en el mundo. Ellos cuando están con su padre, ellos juegan, se ríen y brincan, no están desesperados, no saben de las cosas que los rodean o de los peligros o de las necesidades que los padres pueden tener. Él solo juega y se divierte y hace lo que puede. Así nosotros debemos aprender a confiar en nuestro Dios, porque por eso es que es Dios. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Nosotros como hijos de Él, pues nos afligen cosas porque ponemos nuestra mirada y queramos o no lo tenemos que ver. Las situaciones que nos rodean, pero es exactamente, Dios permite que tengamos una vida sensorial, una vida por medio de los sentidos, y eso nos da información. Y esas cosas, cuando nuestros sentidos nos informan, nos meten en una situación de aflicciones, de sufrimientos, de angustias. Pero es ahí cuando Dios nos dice, ok, ya viste aquello, ahora confía en mí que yo tengo control de esas circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, a pesar de las adversidades, tengamos que poner nuestra confianza. Y confianza significa apoyarse solo en Dios y en su palabra. No importa lo que esté pasando en derredor, las circunstancias como se ven, nuestra confianza no es en las circunstancias, nuestra confianza tiene que estar en Dios y en su palabra. Cuando hacemos eso, nosotros vamos a permanecer para siempre. Es lo que dice el Salmo 125:1. Los que confían en el Señor, quiere decir, obedecen al Señor, permanecerán para siempre. Y usted y yo debemos de buscar
permanecer para siempre. No importa lo que pasemos, permanezcamos en Dios y en su palabra, y Él nunca nos va a dejar caer porque Él es fiel, hermano. Recuerde que Dios tiene sus atributos maravillosos, es digno de confianza, Él es omnipotente. Usted y yo no, pero Dios lo es. Dios es omnipresente, Él está donde usted está. A la hora que, en donde quiera que esté, usted se mueva, Él está ahí. Dios es omnisciente, Él está ahí y sabe lo que usted y yo no sabemos. Él puede y sabe puede controlar y sabe cómo hacer las cosas, aunque nosotros no las sepamos. Y es por eso que tenemos que poner nuestra fe en Dios, porque Dios es fiel, Él nunca miente, Dios no cambia porque las circunstancias cambian, Dios es santo, Él no se corrompe. Es una bendición grande conocer a Dios. Cuando tú confías en Dios, así puedes confiar en Él. A pesar de las cosas que tus sentidos te digan, no, es que es imposible. No importa lo que los sentidos nuestros digan, Dios dice que los que confiemos en Él vamos a permanecer para siempre. Y eso es la fe. La fe debe estar apoyada en Dios, no en nosotros, en nuestras capacidades, no en las personas, no en las circunstancias. Eso no es fe. La confianza tiene que estar apoyada solo en Jesucristo y en su palabra. Quiere decir que nos aferramos a ella y por medio de ella nosotros actuamos por lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos y respondemos con acciones obedeciendo esa palabra, y Él es fiel, de veras es fiel. Es admirable cómo Dios trabaja, la verdad. Estamos maravillados no importa cuánto tiempo tengas en el Señor, cuando Dios permite pruebas a nuestra vida, Él prueba nuestra confianza, Él prueba nuestra fe. Y a ver qué hacemos, nos desesperamos, nos angustiamos, o qué hacemos en el momento de la adversidad. Cuando las personas no tienen fe, se hunden en las circunstancias, se desesperan, se angustian, y eso es complicar de por sí ya lo complicado. Lo que descomplica la complicación es la fe. Cuando tenemos fe en algo que puede y tiene el poder para controlar esas circunstancias que nos quieren ahogar. Y es por eso que tenemos que poner nuestra fe en Dios, en Jesucristo, porque solo Él tiene estos atributos y nosotros necesitamos confiar en algo, no en algo, pero en Dios, estar seguros que está confiando en Dios. Y por eso insisto mucho en que Dios es omnipotente, tiene las tres O, es omnipotente, todo lo puede. Lo que yo no puedo, Él lo puede. Lo que yo no sé, Él lo sabe. Él está donde quiera que esté. Digo, donde quiera que esté la necesidad. Por ejemplo, si tengo que orar por una persona, no importa si está al otro lado del mundo, si Dios me da la fe y yo puedo confiar en Él y puedo orar por esa persona, Dios puede hacer esa obra ya. Porque no hay distancia, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿Ve por qué tiene que estar nuestra fe en Dios? No en las cosas, no en lo que podemos nosotros, no en las personas, no en el dinero. Eso no es Dios. Nuestra fe, para que sea, como digo, sostenida realmente, tiene que estar, usted y yo debemos asegurarnos que nuestra fe está en Dios y no en nada más. Ok, entonces eso es muy importante para nosotros. La palabra dice en el Salmo 26:1 que cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios y empezamos a confiar en Él, es un ejercitarse, es un ejercicio. Y ese ejercicio lo vamos practicando en la medida que las circunstancias Dios va permitiendo y nosotros aprendemos a agarrarnos de su palabra, agarrarnos de Él, y entonces vamos fortaleciendo nuestra fe. Y es así como llega un tiempo que las situaciones pueden ser adversas, pero como ya tenemos la práctica, las experiencias previas, eso nos fortalece nuestra fe para cuando viene otra situación aún más complicada. Dios puede resolver todo, no solo lo fácil, lo mediano o lo muy pesado. Dios tiene ese carácter. ¿Puede usted creer? Eso depende. Si usted ha sido ejercitado en la fe, usted va a poder creerle a Dios aún en las cosas que sus sentidos le dicen es imposible. Pues para Dios todo es posible. Esa es ¿cómo se dice? Lo maravilloso de la fe es que en Dios tenemos una solución.
Cualquiera que sea la situación, Dios tiene una solución si podemos confiar en Él y creerle. En el Salmo 26:1 dice, confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Pero para llegar a no dudar de Dios, a tener esa confianza plena en Él, primero tenemos que conocer cómo es su carácter. Acuérdese que Dios tiene las tres. Es muy importante esto. Si usted olvida que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente, su fe va a titubear. Usted tiene que estar seguro en quién está confiando. Y si está seguro que está en Dios, entonces usted puede dormir como un bebé. Si puede de verdad confiar en Él. No importa lo que pase, si puede confiar en Él, usted puede dormir como un bebé porque Dios honra la fe. El Señor dijo, sin fe es imposible agradarlo, pero el que le cree a Dios puede confiar totalmente y descansar que Dios tiene el poder y el carácter para resolver esa situación. La fe, mis hermanos amados, es un tesoro, es una gloria que usted pueda conocer a Dios y confiar en Él, apoyarse en Él. Hermano, es como ser, como una persona sin fe, es como estar encarcelado, como un ave que está en una jaula, pero que de repente cuando le dan a entender esto de la fe, la persona puede volar, puede salir de esas circunstancias y tener una vida bonita. La verdad que estamos contentos y felices con Dios por revelarnos a Cristo y por medio de Él tener confianza en Dios. Ahora, ¿hay cosas en la vida que nos afligen? Claro que sí. ¿Y qué hacemos cuando las cosas nos afligen? La palabra nos enseña que debemos llevar nuestras aflicciones al Señor, Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde que Jesús es Dios. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. El Espíritu Santo está en nosotros, también es omnipotente, también es omnisciente y también es omnipresente. Entonces, tenemos que estar asegurando que nuestra fe esté, nuestra confianza esté y que estemos obedeciendo a lo que dice Dios. Y cuando estamos obedeciendo lo que Él dice, entonces nos aferramos y nos sostiene. Debe conocer a Dios para que su fe, ¿cómo puede sostenerse en una situación difícil? Solo si conoce a Dios. Recuerde las tres O. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es fiel, es misericordioso. Hay muchos atributos más. Eso es lo primero que tiene que usted saber para que su fe esté puesta ahí. Asegúrese que esté ahí. Segundo, tenemos que conocer su voluntad. ¿Qué es lo que dice Dios que debo hacer? Por ejemplo, si tiene una aflicción y usted confía en Él, y ahora dice, por ejemplo, si está en una aflicción, en 1 Pedro 5:7 dice, venid y echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted no conoce este verso y esté pasando una aflicción, usted solo se va a afligir y va a desesperarse y buscar la solución por medio de sus capacidades personales, tal vez con gente, buscando la manera de arreglarlo usted. Y aunque usted está en Jesús, si no conoce esto, no va a ir con Jesús y echar su ansiedad. Señor, me está pasando esta situación y la verdad yo no tengo la capacidad de resolverlo, pero creo, Señor, que usted es poderoso para hacerlo y aquí está y le entrego esta situación y entonces estoy haciendo la voluntad de Él. Por eso, para poder tener la fe correcta, tenemos que conocerlo a Él y conocer su voluntad para obedecerlo y podamos permanecer. O sea, atravesar esa situación con Cristo, obedeciendo su voluntad. Entonces llegaremos al otro lado, porque eso es lo que hace la fe. La fe te atraviesa lugares, te atraviesa situaciones. El Señor Jesús dijo en Isaías, dijo, aunque pases por las aguas, por el fuego, por los ríos, no te ahogarás, porque yo estoy contigo en medio de eso. ¿Cómo es que Dios está contigo en esa situación? Cuando tú lo conoces, confías totalmente, le echas tu ansiedad sobre Él y no te sueltas de eso. Y entonces solo caminas y caminas y vas con Él. Cuando te das cuenta, aquello ya pasó. Así trabaja Dios, así trabaja la fe. Y así es como Dios nos entrena en la fe. Ahora, ¿cómo podemos aprender a confiar en Cristo como un niño confía en su Padre? Voy a leerte el Salmo 131 y el verso 1. Dice esto, Jehová
No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Quiero que note estas dos cosas que dice. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Cuando a una persona le pasa eso, que tiene vanidad en su corazón y sus ojos se ponen altivos, ya no está confiando en Dios. Dios no es así. Cuando la persona se enaltece y su corazón se pone así orgulloso, esa persona está confiando en su persona, tal vez está confiando en su físico, tal vez en carros, tal vez en dinero, en personas, no sé. En algo está confiando, pero no es Dios. Usted, para que esté en fe, tiene que estar seguro que su corazón no tiene vanagloria, no está envanecido y que sus ojos no se han enaltecido. Quiere decir, no es orgulloso. Porque si está orgulloso, entonces usted no está en fe. Y cualquier cosa que pretenda hacer en el Señor no le va a funcionar. Porque eso no es Dios. El orgullo nunca proviene de Dios, viene del diablo, y nunca hagamos tal cosa. Por eso dice, si para que usted pueda permanecer en Dios y para siempre, debe ocuparse o examinarse que su corazón no esté envanecido ni que sus ojos estén enaltecidos, orgullosos. En el verso 2 dice, en verdad que no he hecho lo que mi alma ha querido. Mire lo que está diciendo, que en verdad no he hecho lo que mi alma ha querido, sino que la he hecho callar como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no le ha complacido a los deseos de su carne, de su alma, sino que en vez de satisfacer los deseos de su alma, ha hecho la voluntad de Dios. Pero claro, el alma sufre y llora cuando usted desteta a un niño que está acostumbrado al pecho y de repente le quitan el pecho. Él no quiere comer de otra forma, él solo quiere comer el pecho, porque está fácil para él, está habituado a eso. Y cuando le quieren empezar a dar otro tipo de forma de alimentarlo, se enoja, grita, llora, no come todo el día, está molesto y se cansa de llorar y hacer sus berrinches. Y muchas veces se duermen y no comen, y de tan cansados que se quedan dormidos. Y luego cuando despiertan les quieren dar de comer y vuelven a llorar y se vuelven a cansar. Y si los padres no les dan el pecho, ¿qué pasa? Va a tener que comer, sin duda va a tener que aprender a comer de otras cosas. Esto es lo que nosotros necesitamos hacerle a nuestra alma. Aprender a no complacer a nuestra alma, sino que tenemos que depender de la voluntad de Dios para que sea próspera. Dios quiere que nuestra alma sea próspera. Y para que sea próspera necesitamos obedecer. No puede ser un alma próspera si no hace la voluntad de Dios. Por eso hay mucho creyente que recibieron a Jesús, pero viven en la carne, viven mal, odian, tienen celos, envidia. Todo eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que entender, conocer a Dios y conocer su voluntad. Si hacemos la voluntad, entonces nuestra alma será prosperada. Y este es un ejemplo maravilloso, cómo el alma nuestra es el niño que está dentro de nosotros y tenemos que destetarla. ¿Qué quiere decir? Tenemos que dejar de darle lo que ella quiere. Tenemos que enseñarle a que haga la voluntad de Dios. Y cuando ella haga la voluntad de Dios, madurará. Y entonces Dios le dará lo que le pertenece a ella. El alma, si no se trata así, el Espíritu Santo, aunque está en el creyente, no son almas no prósperas. Y son almas insatisfechas, infelices. La verdad, viven mal, peleando con todo el mundo. Es un desastre un creyente que su alma no prospera, mis hermanos amados. Por eso es importante. Ahora, quiero que note esto, me maravilla. En el verso 3 dice, espera o confía en Dios. Y Él hará todo lo que necesite hacer en nosotros. Confiemos, Él es más sabio. Él es sabio, no más. Él es sabio, perfectamente sabio. Él sabe lo que necesita nuestra alma. Y no le demos a nuestra alma las cosas pecaminosas, porque eso la corrompe, la destruye y esa alma no es próspera. Hermanos, son muchas cosas que hay ahí. Pero dejemos eso y vayamos un poco más adelante. El Señor, en el Salmo 127, el verso 1, dice que
Si Él no cuida a una persona, si Él no cuida una ciudad, si Él no edifica una casa, en vano la edifican los edificadores. Mire, hermano amado, si nosotros tratamos de hacernos bien a nosotros mismos, fuera de la voluntad de Dios, siempre vamos a estar insatisfechos. Eso es la realidad. Pero si usted quiere hacer una vida que su alma prospere, tiene que aprender a destetar, quiere decir, a no darle a su alma lo que usted quiere. Tiene que hacer lo que dice Dios. Por eso, para que sea un alma próspera, tiene que conocer a Dios, poner su fe en Él y conocer la voluntad de Dios. Si no conoce la voluntad de Dios, aunque ponga su fe en Dios, no va a funcionar. Tiene que ser responsable y conocer la voluntad de Dios, y entonces usted sabrá que está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces su alma va a saber que está haciendo la voluntad de Dios, y usted va a recibir el regocijo de hacer la voluntad de Dios, porque detrás de la obediencia a la palabra de Dios, Dios da la aprobación. Uno siente el gozo del Espíritu Santo cuando uno está haciendo la voluntad del Señor. Esto es hermoso. Así que quiero decirle que para que las almas sean prósperas, se requiere que dejemos de hacer lo que nosotros queremos. Voy a leerle en San Juan, capítulo 12 y el verso 24. El Señor dijo cómo debemos hacer estas cosas para que nuestra alma sea prosperada. San Juan capítulo 12 y voy a leer el verso 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Mire, hermano, si nosotros hacemos siempre lo que le agrada a nuestra alma, al final de nuestra vida espiritual vamos a estar insatisfechos y nos va a dar pena la forma de vida o cómo vivimos la vida espiritual mientras estuvimos en el cuerpo. Pero si hacemos morir a nuestro ego, nuestra voluntad, que no hagamos lo que queremos, sino hacemos lo que Dios quiere, hermano, mira cómo dice el verso 20. Voy a seguir leyendo. Dice el 25, el que ama su vida, el que hace su propia voluntad, perderá. ¿Perderá qué? Perderá la vida de su alma. Aquí dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, quiere decir que no hace lo que quiere en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué está haciendo usted con su alma? ¿Hacia dónde la está llevando? ¿Está haciendo lo que quiere su alma? Entonces la está perdiendo, mi hermano amado. Pero si está haciendo la voluntad de Dios, usted está ganando su alma y la está guardando para vida eterna. Mire, hermano amado, su alma la tiene que llevar allá con Dios. Pero esa es una decisión que usted tiene que tomar. En el verso 26 dijo el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Ve? Si alguno me sirve, es un hijo de Dios, pero quiere o no servirle. Si quiere servirle, usted va a estar donde dice Dios que debe estar, haciendo lo que dice Dios que debe hacer. Pero si no quiere servirle, Dios no lo va a forzar a que lo haga, porque Dios respeta la voluntad de la persona. La salvación del alma, hermano amado, participa usted. Si quiere someterse a la voluntad de Dios o no, esa es su decisión. Dios no lo va a forzar. Aunque el Espíritu Santo está ahí, Dios no le va a torcer el brazo para que usted obedezca. Usted tiene que participar en querer hacerlo. Si no quiere, Dios lo va a respetar, pero las consecuencias que llevará la vida van a ser no gratas. Ahora termino leyendo el verso 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, hermano amado, almas prósperas, las que hacen la voluntad, Dios el Padre los honra. Como le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Sabes cuándo complacemos a Dios el Padre, mi hermano amado? Cuando tu alma se somete completamente a su voluntad. Ahí es cuando complaces el corazón del Padre. Entonces Dios se satisface en tu persona y Jesucristo es glorificado y el Espíritu Santo también se regocija en un alma próspera, un alma humilde, un alma obediente. El Espíritu Santo se regocija en ellos. En la tercera carta de Juan,
En el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ve, hermano, Dios quiere darnos lo que necesitamos. Oiga lo que estoy diciendo, lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque es más lo que queremos que lo que necesitamos. Y Dios dice, yo te voy a dar lo que necesites. Pero, ¿verdad? Aprende estas cosas para que entonces la vida de la persona pues sea próspera. Ahora, ay Señor, ¿qué significa que una alma sea próspera? Recuerde esto, una alma próspera es la que hace la voluntad del Señor. Ese es el concepto que quiero que recuerden en esta enseñanza. Su alma es próspera cuando su alma se somete y hace la voluntad de Dios. Entonces Dios se complace en su persona. El Espíritu Santo se siente complacido también porque ha cumplido la misión que Dios el Padre le envió a hacer a través de Cristo, a liberar su alma de la maldad, del pecado, del odio, de toda esa basura que hay. ¿Sabe lo que destruye un alma? Es toda esa maldad que está ahí. El egoísmo es maldad. La avaricia es maldad. Todo eso es maldad en las almas. Por eso dice Dios que cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestras almas son prósperas. Y quiero terminar diciéndole esto. ¿Cómo tener un alma próspera? Un alma próspera es la que confía y obedece a Dios. Recuerde eso, por favor. Un alma próspera es la que confía, que le cree a Dios y lo obedece. Eso es un alma próspera. ¿Cómo se logra eso? Volvemos al punto. Tiene que conocer la voluntad de Dios. En Josué capítulo 1 y el verso 7 dice esto. Solamente esfuérzate, porque mire, se requiere esfuerzo. No es fácil que usted se someta a Dios. Yo lo sé, yo también batallo con eso. Dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda mi palabra y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios promete la prosperidad, no hablando de las cosas temporales. Eso, hermanos, Dios va a dar lo que necesitamos. Pero la prosperidad de tu alma, la felicidad, el gozo, la alegría, la libertad del pecado, la libertad del odio, esa vida baja. Eso es la alma próspera cuando nos sometemos a Dios. En el verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca mi palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, cuando hagas esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, hermano amado, ahí está la clave. Tenemos que ubicarnos. ¿Cómo nosotros podemos tener un alma próspera? Así es como Dios dice que lo tenemos. En el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Ve, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, es fiel, es santo, es amor, es misericordioso, es clemente. Hermano, nos conviene que Dios esté con nosotros. Es nuestra seguridad. Que el Dios del cielo, hermano amado, te dé luz mayor aún y que te prospere en gran manera tu vida espiritual, tu espíritu, tu alma, y que te llene Dios de su presencia en el nombre de Jesús. Amén.